¿Cómo anda, profe? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien. Profe, el TP de ladder ahí lo subí, pero yo puse todas capturas de imágenes. No sé si usted necesita que expliquemos una ¿En cuál, perdón? introducción. En el de ladder, yo lo subí en un formato PDF con todas las imágenes. Está zipeado porque tiene todos los archivos fuentes, están todos ahí también. Bueno, no, está muy bien, está muy bien. Bueno, algunos Pero, que se pone complicado, no está de más hacer una explicación si te parece que hace falta, supongamos, no sé, la grúa, el ascensor de 3 pisos, algunos de los semáforos o algunos de tiempo. Bueno, por ahí si uno encuentra que es necesario explicar algo, en especial los roles de las variables o ese tipo de cosas que uno ha utilizado, bueno, puede venir bien. Si crees ¿se que no hace falta, bueno, lo sí. puedo reeditar a la entrega? Porque como yo ya lo había subido. Ah, Sí, no hay bien. problema, no hay problema. O podés subir un archivo adicional. No sé si te permite subir adicionales, supongo que puede ser que sean todos juntos. Eh, pero sí, no hay ningún inconveniente. Profe, Sí, el más que tiempo todo de la sus entrega, trabajos son... Perdón. Sí, sí, José. Eh, ¿Cómo, perdón, quién más hablaba? no, le quería preguntar por el tiempo de la entrega, el de transformadores y el de ladder, ambos eran para acceder a la noche, porque creo que figuraba en autoridad. No sé, no me acuerdo haberle puesto una fecha así que diga usted no puede entregar más. Supongo que una fecha estimativa de que ya para esta altura deberían tener los hechos. Eso sería el asunto. ¿Sí? Ah, bien, pero no 2020. había problema si lo entregamos hoy o mañana. No hay problema. No hay problema. Lo más Bien, importante, como hemos dicho unas cuantas veces, hay dos cosas con los prácticos. Una que es condición de regularidad y si se quiere de la promoción práctica, la aprobación directa, en fin, la entrega. La otra es que sirven de entrenamiento o es una medida de nuestro entrenamiento para el parcial. Así que te sirve para, bueno, medirte vos mismo. perfecto. Gracias. Disculpe, profesor, le hago una Sí. consulta. ¿Escucho? Sobre el tema de la clase grabada de la semana pasada. ¿Usted la subió por alguna plataforma? He cambiado el método porque no, nos han retado de subir los videos al, ¿cómo se llama esta cosa? Universidad Moodle. Virtual. La V. ¿Cómo, perdón? A A la la V. V. La V. Bueno, esa cosa, la verdad que es muy pobre, muy incómoda y evidentemente no tiene cuota, así que no nos dejan subir los videos. Así que por ahora han quedado los videos que había subido originalmente y he subido a fotos, que todavía es gratis hasta el 1 de junio de Google. Gratis, es decir, no me descuentan los 15 gigas. Estoy subiendo ahí el resto de las clases por ahora. En realidad creo que subí todas. Ahora lo vamos a verificar en todo caso. Ustedes me van a decir si Lo que tienen están razón. haciendo algunos profes es subirla a YouTube, profe, y ponerle enlace, digamos. Sí, pero es un despelote subirla a YouTube. Tengo que subir más metadatos que me lleva, pero supongo que si lo hago justo mañana para esta clase, bueno, vale. Pero como tengo todas las clases acumuladas, me lleva más tiempo. De todos modos, sí, es un buen dato. Aún así, estuve probando y también me las rechaza por tamaño. Así que... Tiene que hacer una autenticación de 2 pasos, profe. A mí también me pasó lo mismo. Tiene que buscar internet y en autenticación de 2 pasos. Autenticación de 2 pasos, decías. Claro, Para, el YouTube para que dé mayor cuota. tira un mensaje que si el video es muy largo no te deja. Entonces tenés que autenticarte, digamos, y después te deja. Bueno, lo voy a intentar. Lo voy a intentar y seguro que va a ser nuestro método a futuro porque pronto Fotos va también no a dejar de funcionar, pero a contar la cuota del usuario de Gmail, que es el usuario propio. Y bueno, ya están bastante llenos. Estuve vaciando casualmente para poder seguir subiendo. A ver, decíamos, vamos a verificar. Ve al lado positivo, profe, que si llega a los 100.000 suscriptores y 4.000 horas de reproducción, le van a mandar una plaquita. Sí, ¿no? De todos modos, los que han subido a YouTube se han subido de manera privada y bueno, ojalá lleguemos a los 100.000 alumnos.
A ver, vamos a la plataforma. Nos suscribimos al canal y le damos like, tenemos más puntos de probar. No, seguramente les voy a dar un video extra. Bueno, a ver, ¿dónde es que lo hemos puesto esa cosa? Acá. En los dos debe estar, pero acá he puesto este acceso a fotos. No me acuerdo si abre directo, a ver. Sí, lo abre directo. Con algunos que otro acceso se les reescribe en la página, les tienen que abrirlo en otra pestaña. Aquí he puesto los videos, creo que están todos. En todo caso, ustedes me dirán después si falta alguno o alguna clase faltó ahí. Creo haber subido todos. Los que están aquí, que eran 1, 2, 3, 4. Hay 2 diferentes, si no me equivoco, hay un martes, un jueves que sí tuvimos clases distintas. Bueno, también están subidos todos juntos acá. Y se supone que tiene que estar la clase. ¿Qué fecha tenemos? La clase del 27. Acá dice que estamos del 16 de marzo al 27, pero bueno, no sé ubicarlos porque esto no tiene mayor indicación, ¿sí? Es un poquito de prueba y error. Verifiquen ahí si están las clases. Si tienen algún inconveniente, supongo que acceso no debería dar problemas, pero si ustedes comienzan a acceder, pueden algunos de ustedes probar ahora. Me deberían llegar a lo sumo algún pedido de autorización de acceso. ¿Sí? Vayan probando, por favor, el acceso desde la V, que para lo único que sirve es subir enlaces. Así que denle ese enlace, prueben por favor si tienen acceso acá a fotos. ¿Sí? Hasta el 1 de junio supongo que voy a estar usando ese método. ¿Perdón? Una consulta, profe. Sí, escucho. ¿Podría habilitar de nuevo para subir el TP de magnetismo, el 1? Yo lo quise subir hace rato y está cerrado ya. Ah, no sabía, mira. Vamos a ver. Entrega. Fecha límite. No, bueno, esto no pretendí yo poner fechas límites aquí, entonces deshabilitamos esto. Ahí está. ¿Tendrá este también? Fecha límite. Creo que me las calcula automáticamente y quedó habilitado eso. En todo caso, ahí están habilitadas. A ver, entrega, este era 1, 2, el 1 del lab. ¿Cuál es el PLC? El PLC sí tiene fecha límite, así que pónganle ganas, ¿sí? 1 de junio debería estar terminado. Muchas gracias, profe. Por nada. Ladder, veamos el de ladder. No, no es así. Este tampoco tiene que tener fecha. No era ese, perdón. Era fecha límite. ¿Y este último? Fecha límite. Listo. Bien, ahí está. Profe, por la duda le digo, el de PLC tiene fecha de entrega el 25 de mayo, si la quiere cambiar, si no le dejamos así, es lo mismo. Sabemos que es para el primero. Tiene fecha de entrega el 25 de mayo, límite del 1 de junio, ¿está bien? Listo. Bueno, eso está. Bien. Escucho preguntas de transformadores. Teníamos el práctico de transformadores en marcha, más la prueba de laboratorio, que sería probarlo en el simulador del transformador para ver si estaban verificando los resultados que ustedes iban encontrando. Tienen datos de alguna de sus soluciones y, bueno, sus comprobaciones que puedan discutir ahora, mostrar.
Yo recién hoy terminé con la teoría, profe, y mañana voy a arrancar yo el práctico. Ujú. Profe, yo en ese tenía una duda en el punto 2. Punto 2. ¿Este? Sí, a ver, ahí le digo cuál era la duda porque no lo veo. Dale, dale, no hay problema. Fíjense que este es el ejercicio 2. Veamos. Ejercicio 2 teníamos estos datos. ¿Sí? Un transformador monofásico de 10 kVA, 220 voltios de primario, 380 voltios de secundario. Fíjense que el primario es baja tensión. Primario es baja tensión. ¿Sí? Primario, baja tensión. Secundario, alta tensión. Para este, ¿no? Así que estas indicaciones de baja y alta corresponden baja, primero, alta, segundo. ¿Sí? Así que aquí están hechos los ensayos, uno de un lado, otro del otro. De hecho, es muy similar al que teníamos en el propio Fraile Mora, como ejemplo del primero que resuelve él. Acá también, fíjense que la prueba de una de las dos estaba hecha del otro lado. ¿Ver? Prueba de vacío realizada del lado de baja tensión. En este caso, el baja tensión era secundario, pero de todos modos tenemos uno hecho en primario, otro hecho en secundario. Uno de ellos fue reflejado. Recuerden que uno de ellos fue reflejado. Aquí está hecha la reflexión, fíjense. No es muy analítica, como hemos criticado ya un par de veces, ¿sí? Pero aquí está hecha la reflexión por el M, ¿no? Se ha reflejado el primario, ahora ambas pruebas tenemos los datos hechos del primario. Entonces, lo que estamos buscando es el circuito equivalente desde el primario, al menos en este problema que tenemos de referencia. En los problemas que he dado yo, no son muchos ni muy variados, pero veamos, el primero, ambos están hechos en el lado de alta tensión, es decir, de un solo lado. Y se pide, justo la alta tensión es primario, así que el circuito equivalente al primario, no hay que reflejar nada. En el 2 sí que hay que reflejar, uno de los dos hay que reflejar, es una buena práctica hacer los dos circuitos equivalentes, ¿sí? Reflejar el primario, reflejar el secundario como parte de la práctica, o lo que es lo mismo, hacer de los 10 ejercicios que debe haber aquí en el Fraile Mora al final, hacerlos todos, ¿no? Es una buena práctica para tener, bueno, bien agilizado esos cálculos. Aquí en este en particular, entonces decíamos, ensayo de vacío hecho en baja tensión del lado primario. Ensayo de cortocircuito a tensión reducida, no sabemos si es a corriente nominal, eso tienen que averiguarlo. Está hecho del lado de alta tensión, así que veamos a qué lado hay que reflejar. Nos dice, parámetros del circuito equivalente reducido al primario. Si es al primario, es el lado de baja tensión. Así que este segundo, que está hecho del lado de alta tensión, hay que reflejarlo al primario, sus índices hay que reflejarlo al primario, y a partir de ese punto encontrar los valores de corriente, tensión, circuito equivalente. ¿Sí? Así que nuestro circuito en este caso es parámetros del circuito equivalente reducido al primario. ¿Sí? En cuanto Lo que no entiendo, profe, es el punto B. Justamente en eso no tenía dudas. El punto B, bueno, ya lo vemos. Punto B. Si el primario se alimenta a 220 voltios, si está a plena carga con factor de potencia de 0,8 inductivo, ¿cuál será su tensión de secundario? Bien, una forma de averiguarlo hubiera sido tener el transformador disponible, colocar esa carga 0,8 inductivo, ¿sí? Si es un 0,8 inductivo, bueno, tendrá un componente resistivo, un componente inductivo, hay que construirse esa carga, conectarlo al transformador y hacer sencillamente las mediciones. ¿Cuál es la alternativa que tenemos para hacer esa prueba? El circuito equivalente. Exactamente. Tenemos el circuito equivalente que si lo hemos obtenido y verificado, no está mal verificarlo tal vez en el aula Moisam, ¿sí? Si lo han verificado, mejor. Pero si ustedes ya tienen la seguridad de que lo han hecho correctamente, bueno, toman ese circuito equivalente, le conectan una carga y no hay más que resolver un Kirchhoff para decir cuál es el valor de tensión, ¿sí? El valor de tensión que tienen sobre la carga. Valor de tensión sobre la carga. Ya saben ustedes que como es un circuito equivalente, que es una red de conexión, ustedes alimentan con 220 aquí, va a haber tensiones de caída que ustedes pueden calcular y dicen, finalmente me quedó como tensión del secundario, bueno, ahí tienen que hacer la reflexión que corresponda, me quedó en vez de 380 por las caídas 372, bueno, es lo que hay que averiguar. ¿Se entiende el procedimiento?
Sí, sí, se entiende. Bueno, lo voy a intentar así entonces. De Gracias. acuerdo, entonces, claro, por la red, ponen la red, ponen la carga, hagan los cálculos de la equivalencia de ese 0,8 inductivo, ¿sí? Tienen una carga que es una Z, ¿sí? Conectan a su circuito equivalente, hacen las caídas de tensión de ese circuito equivalente, hay aproximaciones que se pueden hacer y ya está ahí, ¿sí? En principio, por ejemplo, si no me equivoco, el circuito paralelo no tiene influencia, con lo cual nos basta con la resistencia resumida de R1, R2 y X1, X2. Hay más datos en las resoluciones planteadas, tal cual lo hace Fraile Mora, o sea, hay más aproximaciones que se pueden hacer. Hay un ejercicio aquí, me parece que estaba con uno con carga, más adelante, caída de tensión de un transformador. Este es el tema, ¿sí? Hay más variantes de cálculo, pero lo primero que ustedes pueden hacer es sencillamente utilizar el circuito equivalente. Acá hay unos procedimientos un tanto más elaborados, ¿sí? Está hecho en porcentaje, lo que van a hacer a fin de cuentas es hacer las caídas de tensión en función de las cargas y de las resistencias que tengan conectadas, la RCC, la XCC, que decíamos resumen R1, R2, X1, X2, y lo que estamos haciendo es ver cuánto ha caído después de pasar por aquí hasta llegar a la carga. La carga tiene un Z y una fase, en este caso 0,8, de coseno de phi, ¿sí? Y bueno, aquí hay unas aproximaciones, esta es una aproximación también válida, pero es mucho más laboriosa, o al menos desde el punto de vista conceptual es más laboriosa, ¿sí? Unas aproximaciones por equivalencias de cosenos, senos, en fin, ¿sí? Me parece más simple plantearlo por el circuito equivalente. Esto no dejen de verlo si quieren para tener un método más, ¿sí? Pero los dos métodos es suficiente. Recuerden que son aproximaciones suficientes. Ustedes tienen que, con el circuito equivalente, dar una aproximación suficiente. Acá tienen un ejercicio modelo hecho con esa aproximación, ¿sí? Y bueno, y hay un poco más de variantes, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta de sus resoluciones y cómo han trabajado con estos ejercicios? Que lo habla Moisés. Ya sé. Acá está. ¿Tienen datos para verificar? Así probamos. ¿Está José Flores presente? José Flores, presente. Se ve que no. Bien, ¿tienen datos ustedes hechos de estos ejercicios como para saber si los han probado correctamente, los han verificado, les ha dado la reflexión que corresponda en cada uno de ellos? El 3, por ejemplo, también hay que reflejar hacia uno de los lados. Veamos hacia dónde. Ensayo de vacío hecho en primario. ¿Sí? Acá la terminología usada es primario y secundario. En este otro se habló de baja tensión, alta tensión. Guarda con ello. Tiene que coincidir con la baja y alta tensión. Ahí ustedes verificarán si se trata de primario o secundario, ¿no? O sea, primario no tiene por qué ser alta tensión. Puede ser alta tensión, puede ser baja tensión. En este otro Claro, tenemos. depende del tipo de transformador también. Exacto, exacto. Depende del funcionamiento del transformador que estamos trabajando. Evidentemente, en una red compleja tenemos transformadores que están haciendo elevación y transformadores que están haciendo reducción, ¿sí? Pueden ser que sean el mismo tipo de transformador, pero están conectados justo al revés. La fuente está del lado contrario y oficia de primario aquel que es el que está alimentado, ¿no? ¿Primario es el que está a la izquierda siempre, profe? En la puede escritura, ser sí. En esta escritura, este es primario, este es secundario, ¿no? Este es primario, este es secundario, ¿sí?
Y puede haber, bueno, más detalles en una consigna un poco más explícita que diga con qué está alimentado el transformador. Donde sea que esté alimentado el transformador, ese es el primario. ¿Sí? Bueno, acá en el... Sí. Yo le escribí por el Moodle, soy Mauricio, por el tema del aula Mausen, el simulador. Sí. Por ejemplo, el 3, que me pide que lo pase todo al secundario. Sí. No sé cómo expresarlo en el... O sea, sí, sé que todo lo que está del ensayo vacío hay que reflejarlo en secundario. Pero después intenté poner esos valores tomando la atención del secundario y todo eso, pero no me da, o sea, no hay forma que me consigan los mismos resultados. En los otros, haciendo siempre el primario, y a este mismo, pasando todo el primario, me dan todos los resultados que calculé, lo que me da en el simulador. Pero no sé cómo hacer para verlo desde el secundario. Bueno, en principio debería ser lo mismo. Lo que hacemos en el aula Moisen es tomar el secundario a modo de primario. Es decir, sencillamente lo estamos dando vueltas, nada más que eso. Esta relación de primario y secundario lo que estamos haciendo es que estén reflejados con los valores que corresponden. Fíjense que acá tenemos este oficio, ven, aquí serían los valores del primario, ¿sí? Los valores del primario y los valores del secundario. Si lo estamos llevando al secundario, es como si estuviéramos trabajándolo justo al revés. No nos interesa que se llamen primario y secundario, siendo que en realidad son los inversos, pero sí nos interesa que el valor, aquí ponemos la mitad aquí, la mitad acá, la otra mitad y la otra mitad, ¿sí? Si ponemos, tal vez lo has hecho ya con el lado que tenía de primario, y con primario está verificando. Entonces, si pones los valores que tendríamos de tensión de alimentación de secundario, acá el valor mitad, acá los correspondientes mitades y mitades, vos acordate que esto tiene que haber sido reflejados correspondientemente. Si ha sido bien calculado, te tiene que dar las corrientes y tensiones que vos has medido, es decir, que has calculado, perdón, y las potencias de consumo que también o que están dadas de dato para esta reflexión. ¿Sí? Recordad que las potencias no cambian. O sea, el S lo calculé todo hacia el primario, y los resultados me dan las corrientes del hierro y de la corriente del hierro y de mu, F, I de F y de mu, me dan bien, me dan exactas. Entonces, yo todo eso lo tengo que reflejar a las corrientes, las divido por M, a las reactancias las multiplico por M cuadrado, y, para reflejar. Refleje, calculé todas IFE, y mu, todo, pero cuando voy no me da ni cerca. Bueno, guarda con las reflexiones, capaz que has hecho la reflexión inversa, como si fueras a un primario mayor. Vos acordate que si estamos yendo del secundario al primario, las impedancias se multiplican por m cuadrado. Si vamos al revés, del primario al secundario, reflejado al secundario, estamos dividiendo por m cuadrado. Ahí está bien. ¿De acuerdo? O sea, la reflexión que hiciste, bueno, es correcta si acaso estuviéramos yendo a un primario. Como estamos yendo al secundario, la reflexión tiene que ser la inversa, es decir, las tensiones si estaban multiplicadas pasan a dividido y bueno, todo lo demás correspondientemente, ¿sí? Si haces eso... Esa era mi duda. Entonces, si voy desde el secundario al primario, es como las conozco. Si voy de primario a secundario, es todo al inverso. Ahí está. Al inverso. Sí, es como si fuera de un primario a un secundario. Por eso no me da. Claro. La reflexión no es idéntica, es simétrica, pero no es idéntica, no es el mismo cálculo, es el cálculo inverso. Profe, yo le subí todos los trabajos prácticos. Lo hice así, está reflejado el primario, entonces. De acuerdo, sí. Está muy bien. Si reflejaste el primario, es una buena verificación, es lo que decíamos recién. Podemos reflejar todo el primario y verificar con primarios. No está mal hacer una segunda reflexión para tener práctica con las reflexiones. Yo para verificar que mis resultados estaban bien, los reflejé, pero no lo puse, los reflejé el primario y corroboré que mis resultados estaban bien. Como me pedí el secundario, yo hice la reflexión del primario al secundario, pero al inverso, entonces me da mal, me están dando mal, tengo los resultados mal calculados. Bueno, no hay problema, eso lo podés corregir. Lo más importante es que, que lo reproduzcas, que te verifique el secundario. Fíjate de hacer entonces esa corrección de cálculos, verificarlo con el Moisan, y debería dar, los valores aproximados que has visto para el primario. Los de potencia deberían ser similares, los de corriente, los reflejados, las tensiones, las reflejadas, ¿sí?
Ok, profe, era esa la duda. Entonces ahí te voy a revisar eso, porque la Dale. verdad estuve leyendo el libro todo eso y no, en ningún lado lo encontré. O sea, siempre encontraba reflexión del primario al secundario y Sí. no tenía ese dato de que cuando va del primario del secundario al primario hay que dar vuelta a las reflexiones. Son inversas. Así es, habría que darlos vuelta. Sí, a veces se sabe eso por los índices. Si uno hubiera usado siempre los índices, no siempre, eso depende del libro un poco, ¿no? Si uno usa el índice 1 y el 2, las M figuran, bueno, en algún cálculo. Cuando uno hace el despeje, ahí sale la inversión. Si uno lo usa de patrón, bueno, puede que quede confuso. Acá no me acuerdo si... Sí, no me acuerdo si el Freire Mora, bueno, es prolijo. A veces como los cálculos están, ves así, mezclados. Bueno, esto no, no nos permite volver a ver las fórmulas correctamente, ¿no? Estos reemplazos directos, así, bueno. Convendría que ustedes lo hagan mejor, ya le hemos dicho. Primero la ecuación, después la ecuación reemplazada con sus valores y con las unidades. Acá sin unidades esto, la verdad que no es muy bueno. ¿Sí? El libro es bueno. Yo diría que una de las cosas criticables es esto de las ecuaciones resueltas en el aire. Bueno, ¿alguna otra pregunta en cuanto a esto del aula Moisan y cómo aprovecharlo para verificar sus cálculos? Profe, perdón, otra consulta. Sí, Yo ya Mauricio. lo subí el informe, ¿se puede bajar y volver a subir? No conozco completamente si les permite dar por algo así como una... Podés anular entrega. Bueno, hace una anulación de entrega y reentregarlo, no hay problema, no hay Sí, fe. porque lo modifico, porque lo pasé todo en PDF, profe. Con fórmulas, Bueno. tengo el Sí. Word, modifico el Word, vuelvo a hacer PDF y lo vuelvo a subir. Otra cosa, hice todos mis cálculos de corroboraciones, lo hice mediante Octave. Le subí los scripts de Octave, se los subí. Sí, porque me resultaba muy engorroso por ahí fórmulas de muchas corrientes, que todo eso multiplicar con la calculadora, entonces directamente lo subí en script y que me lo hiciera Octave. Me parece muy bueno. A mí me encantaría tal vez trabajar también con un Scilab o un Octave. Lo he estado especulando, bueno, pero no nos ha dado el tiempo para, digamos, Yo ponernos a estuve trabajar acá en trabajando en clases con ellos. Scilab también, profe, en ¿Perdón? magnetismo. ¿Perdón, Estuve Jesús? trabajando en Scilab también con magnetismo. Así que... ¿Qué programa estás usando? No entendí, Jesús. El Scilab. El Scilab, está usé bien. en magnetismo. Muy bueno. Para comprobar los resultados. Yo diría que no dejen de subirme esos scripts porque son más fáciles de verificar. ¿Sí? Y de hecho, después podríamos usarlo de patrones para que ustedes los aprovechen, cualquiera de ustedes, todos, y les sirva de verificación. Es más, quedan todos los pasos en un script muy cómodo. Lo único que uno tiene que tener en cuenta son los datos particulares del problema. Las ecuaciones estarían, mejor escritas, muy probablemente mejor verificadas, y sería sistemático. Así que si quieren, no dejen de pasarme. Mauricio ha dicho que sí. Fíjate, Jesús, también de subirlo con los scripts. Ya lo subí, pero bueno, digo, no Excelente. sé si se puede cancelar el de magnetismo. Mándame un correo aparte y mándame los scripts, cosa de que después los aprovecho. Yo tengo Scilab, aquí tengo el Octave también, pero muy probablemente lo podemos lanzar y vemos y lo retocamos un poco, nos dejamos scripts relativamente simples para estos problemas típicos, especialmente supongamos que fueran estos mismos que estábamos tratando recién. Sí, yo lo trabajé en Octave porque como tengo Linux es mucho más fácil. Por ejemplo, al habla Moisan lo tuve que usar en línea porque me tira errores cuando lo quiero tirar con el Wine en Linux. De acuerdo. Entonces, directamente lo usé desde la página de Ayla Mois y chao, me olvidé. Sí, no hay problema. Sí. Es cierto que el habla Moisan hay que ponerse a editar cada ejercicio, pero si vos ya tenés un script, como decís, de Octave, es más cómodo. Sí, muchísimo más cómodo porque escribo fórmula y directamente ya después le meto la fórmula, cargo los datos a eso y la fórmula me tira derecho el resultado. Está muy bien. Me parece muy bueno. Vamos a ver de qué manera lo aprovechamos eso, así también lo aprovechan todos para los cálculos que necesiten hacer y verificar. Sí, cosa de que lo que hagan de cálculo, quede verificado y además es mucho más rápido. ¿No? Además, mucho más rápido. Así ¿Para que nos quede en un script, dice, profe? Sí. Sería interesante plantear estas resoluciones a manera de patrones en script. Entonces uno va y cambia los datos iniciales. No necesariamente solo carga números, a veces seguramente tiene que cargar algún detalle extra, alguna conversión, alguna cosa así. Pero probablemente tengamos resuelto casi todo en un script, ¿no? De Scilab o Octave,
que Ah, facilita. buenísimo. Si les sirve, podemos subir eso, porque nosotros nos acostumbramos en teoría uno que trabajamos con eso y por ahí es muy cómodo cuando tenés que hacer un problema bastante complicado. Me Pero parece lo bien, me subimos parece bien. entonces. Sí, Alejo. Lo que decían Jesús, Alejo y Mauricio, por favor, aprovechenlo, úsenlo, y si usan eso para resolverlo, bueno, pásenme eso, ¿sí? ¿Cómo se llama el programa? El Scilab, O el el Scilab Octave. lo estoy andando, y el Octave. Ah, bien. El Octave, bueno, hace rato que no lo uso, pero lo que se estaba utilizando del Scilab. Bueno, el Octave es más pesado a pesar de ser más simple en algunas cosas. El Scilab tiene, tiene diagramas de bloque, se pueden dibujar diagramas de bloque, entonces todo lo que es control y ese tipo de cosas se hacen muy cómodos de dibujar en Scilab y calcular para simulación, ¿no? A ver, este es el Octave. El Octave no tiene esa parte de los gráficos, pero sí tiene todo lo demás, todo lo que es cálculo lo tiene completo, así que tanto Scilab como Octave son relativamente pequeños, muy potentes, muy potentes. MATLAB es Sería más como el potente, MATLAB. pero más grande y además está pirata. Sería lo mismo que el MATLAB, ¿no? Son equivalentes, sí, son equivalentes y hasta compatibles. El Octave es casi, Los casi ERGIT uno son con uno compatibles compatible. también. El Scilab es indirectamente compatible, hay funciones, muchas funciones cambian su nombre, así que no es directamente compatible, sí es equivalente funcionalmente. Profesor, usted dijo que el Scilab tiene diagrama en bloque, así que no tiene el Octave, pero el MATLAB no tiene Simulink, que puede hacer lo mismo, ¿o me equivoco? Bueno, casualmente lo que estamos diciendo, ¿cuál es la alternativa a MATLAB? No cuál es la alternativa a Scilab. Aquí, mira, te muestro un poco. Este sería el Xcos de Simulink, ¿sí? Entonces acá uno puede editar diagramas de bloque muy rápidamente, muy fácilmente, muy similar al Simulink. ¿Sí? Bueno, no voy a hacer ahora, pero tienen de todo aquí, operaciones matemáticas, matriciales, eléctricos, procesamiento de señales, está todo, está todo. Todo lo que les haga falta está aquí en el Xcos de Scilab. Incluso uno puede instalar solamente, creo que se llama similar, SciCos, SCICos, el Xcos solamente el SciCos en vez de todo el Scilab. El Scilab no es muy grande, tiene 600 megas en su última versión. Es muy, muy cómodo. El Octave es un poquito más grande, creo que está en el Giga, aún así es muy, muy práctico. No es gráfico, esta parte de gráficos no la tiene el Octave, así que esto es similar al Simulink. Aprovechenlo para, bueno, ya van a hacer. No, profesor, yo estaba viendo, yo no soy un especialista en Octave, no sé mucho, por ahí pruebo algunas cosas, sí, pero lo que he notado es que por ahí se pueden hacer animaciones, o sea, de sistemas mecánicos, no sé si usted lo ha visto eso, con Octave. No tanto que la animación siempre es costosa en cualquier sistema, ¿no? Porque vos tenés que saber un poco de CAD para hacer una animación de la parte mecánica. Entonces tenés que diseñar las piezas en CAD, tiene que ser un CAD asistido y tiene que tener un mucho más alto conocimiento del manejo de los parámetros físicos y mecánicos. Lo que sí podés hacer, y eso es la parte importante de una cosa así como este SciCos, es que te sale directamente, yo no sé si tengo ahí alguno para mostrarles andando, porque hace rato que no lo estaba usando. A ver, motor DC simulación. Esto sí es algo que me han entregado los alumnos del año pasado, es un práctico de un motor de continua. Fíjense, este es el modelo equivalente de un motor de continua, y acá, no sé si nos va a andar, pero probemos, a ver si tenemos suerte, sale andando y les muestro cuál es el resultado y qué es lo que uno espera. Diría yo que una de las cosas más importantes de utilizar estas grandes calculadoras que tenemos justo enfrente y que estamos aprovechando solamente para ver video, la cara mía y compartirles un PDF, es más importante que usen este tipo de cosas, ¿sí? Esto no quiere decir que con esto ustedes no van a aprender, es decir, importa mucho que ustedes sepan escribir prolijamente todos los resultados, sí, y sean muy prolijos. Diría que es muy importante que uno sea prolijo y que sepa escribir a mano, pero más importante es que sepan hacer los cálculos correctos. Ven, aquí me ha tirado para ese motor el comportamiento, ¿no? No sabría decirle en este momento qué es cada cosa, muy probablemente es una rampa de excitación, una respuesta amortiguada, una respuesta oscilatoria, en fin, un montón de cosas que las van a aprender con detenimiento en control, pero sí nos interesa que aquí tenemos un motor, le hemos dado un encendido y nos ha respondido en 3 parámetros que le estamos midiendo, probablemente aceleración, posición y velocidad, lo que ha respondido el motor, ¿no? Aquí tenemos el modelo equivalente escrito
transformada de Laplace. Algunas de estas cosas ustedes ya las conocen, de las materias que han visto, creo que, ¿cómo se llama? Teoría de análisis de señales y sistemas. Después un poquito de teoría de circuitos, en fin, hay una combinación de materias que pueden hacer que ustedes no tengan problema con algo como esto. Entonces es muy cómodo, muy práctico. El Octave no tiene esto, pero sí que pueden hacer los mismos cálculos. Acá está gráficamente, muy cómodamente expresado, pero ¿cómo se traduce esto? En un pequeño script, bueno, pequeño es una forma de decir, en un script en el cual se van haciendo los cálculos en forma iterativa, ¿no? En el Octave uno hace una cosa equivalente a esta, pero directamente en un script de cálculo. Las gráficas sí que son, también las genera Octave. Acá yo no tengo programas para mostrarle ahora con el Octave, pero es equivalente. Así que sí se tiene una ventaja con Octave. Muchas cosas de los libros, por ejemplo, algunos de los libros que pueden estar utilizando tienen directamente script de MATLAB. En Octave casi que salen andando sin problema. Copian el script de MATLAB, sale andando porque es compatible casi uno con uno a nivel de código. Scilab no. Scilab tiene algunas funciones que son equivalentes, pero no se escriben igual, tienen otro formato. Ambos son muy recomendables programas, yo los tengo instalados los dos, y de hecho creo que lo tengo MATLAB por ahí, pero hace rato que no lo uso, porque es muy pesado. Es muy potente, mucho más potente que estos dos, pero para eso debería estar trabajando en alguna empresa en la que uses MATLAB para algo mucho más potente que una simulación simple de componentes simples, ¿no? Para simulaciones mucho más complejas. Eso en cuanto, bueno, a Scilab Octave. Así que si ustedes aprovechan Scilab Octave y hacen scripts de cálculos para estos problemas que son relativamente sencillos, estos son, diría que son, no sé, 6, 7 cálculos relativamente sonsos y relativamente estipulables. Si ustedes lo dejan escrito en un script, les va a salir siempre. Tengan en cuenta si asuntos de sentidos, fíjense que este menciona alta tensión, o sea, de un solo lado, este está en dos lados y habría que hacer las conversiones, las reflexiones que correspondan. Después están las reflexiones. Yo diría que en un script pueden hacer ambas reflexiones sin inconvenientes, entonces ustedes obtendrían en los parámetros del circuito equivalente tanto del primario como del secundario y hasta podrían corroborarlos entre ellos, ¿sí? Así que seguramente pueden ir bastante más allá que hacer estos cálculos manuales. No está mal nunca hacer un poco de cálculo manual, pero una vez que uno ya lo ha aprendido, mejor automatizar. ¿De acuerdo? Así que si tienen ustedes esto automatizado, nuestro parcial, cualquier ejercicio que les toque de cada una de estas cosas, le va a salir en un tirón, aunque sean todos distintos entre los ejercicios que les toque. Así que sería más fácil de verificar para ustedes y muy probablemente para mí también, ¿sí? El objetivo de todo esto es que ustedes tengan reconocimiento de los temas que estamos trabajando, puedan reconstruir los cálculos, predecir algunos comportamientos y sencillamente, bueno, superar la prueba de manejo sobre transformadores, circuitos magnéticos, transformadores trifásicos que todavía no hemos tenido tiempo de ver, ya vamos a ir viendo, casualmente para el parcial. Está en el Fraile Mora, ¿sí? No dejen de seguir leyendo el Fraile Mora, vean la parte de transformadores trifásicos, por acá ver rendimiento, no más adelante tiene que estar. No es muy distinto a lo que venimos viendo, el circuito equivalente de un transformador trifásico es el de un transformador monofásico, acá estamos, ¿sí? Así que sería muy importante si ustedes ya tienen hechos estos scripts de cálculo, les van a ahorrar mucho y van a pasar al siguiente nivel. ¿Qué podemos analizar a partir de estos resultados? Lo siguiente, lo que decían recién, ¿cómo hago este problema de una carga con este transformador conectado? Listo, tengo el circuito equivalente, someto el circuito equivalente a simulación o tengo las ecuaciones que me hacen cálculo, le conecto una Z, me da el cálculo que corresponde, esos cálculos han sido prescritos por ustedes en un script o incluso dibujados, ponen el circuito equivalente muy probablemente sería este modelo, le conectan aquí la carga, someten esto a simulación y obtienen algo un poco más complejo que solo un valor calculado. Pueden llegar a entregar pueden llegar a ver el comportamiento en el tiempo de ese transformador, ¿no? Que sería algo más completo. No tengo yo en este momento ejercicios para darles de esa manera, pero podríamos llegar a construirlo entre la colaboración de script que ustedes ya puedan haber hecho, algunos de ustedes que han mencionado, y capaz que podamos avanzar otro poquito más allá de este punto. De todos modos, en el parcial vamos a ser un poco conservadores, vamos a seguir tomando algunos ejercicios similares a los que hemos venido viendo. Pero sí sería interesante que avancemos sobre este tipo de herramientas que nos pueden dar mucha más capacidad de cálculo y mucha más comprensión, porque fíjense que aquí yo estoy viendo directamente ya
lo que estimulo el sistema. Acá tengo mi sistema que podría ser un transformador y acá estoy midiendo varias de las variables. Como lo hubiéramos hecho en un laboratorio real con un poco más de complejidad. Ustedes saben, trabajar con cables y en el laboratorio real será un poco más laborioso, pero lo que importa aquí es aprender el concepto y cómo lo hubiéramos hecho si nos toca en un trabajo o en un laboratorio experimental, ¿no? Aquí el aula Moisan es algo equivalente, de hecho está hecho en LabVIEW, que no es otra cosa que también una variante de este tipo de cosas. Uno grafica en LabVIEW mucho del sistema equivalente, de los modelos equivalentes, las ecuaciones, las mete en cajitas, las somete temporalmente a estímulos y ve los resultados. Aquí estamos haciendo algo de eso, nada más que el autor ya lo ha compactado como un ejecutable, o ese ejecutable que están usando en web, ¿no? Es equivalente. Esto ha sido hecho en LabVIEW, también un sistema de simulación muy potente desde el punto de vista gráfico, ¿sí? En Octave, bueno, será un poco más textual, pero no deja de ser equivalente, ¿no? Un buen script de cálculo los va a llevar más lejos. No porque lo hayan hecho con la máquina es que ustedes no sepan, por el contrario, construir el script, bueno, va a demostrar qué tanto han comprendido el problema. Si solo usan el script porque se lo han prestado, bueno, es bastante probable que no hayan entendido lo que se hace, así que sería conveniente que ustedes lo construyan personalmente, si el asunto es aprender. Si lo usan solo de verificación, bueno, aquí está el aula Moisan que está hecho y ustedes, bueno, no lo han construido. Solo nos sirve de verificador, ¿sí? Para eso sí hagan los cálculos manuales, metan los valores ahí y verifiquen, ¿sí? Esa sería la pauta. Si a cambio han hecho un script, es bastante probable que hayan hecho cada uno de los pasos que han hecho manualmente directamente en el script, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro detalle, comentario sobre el práctico de transformadores y su verificación con aula Moisan, el simulador en línea o el simulador descargado? Recuerden que aquí... Perdón, Axel, no entendí. No, digo, me acabo de descargar el Scilab, me descargo un comprimido, pero no veo ningún instalado. Voy a tener que googlear un poco cómo instalarlo. ¿En Linux? ¿Lo instalas por terminal en Linux o en Windows? No, en Windows. Windows tiene un ejecutable directo. Hicieron... Sí. Me descargo el de Linux. De todos modos, yo también tengo los instaladores por ahí. No digo que se lo voy a pasar, pero va a ser más lento. Te descargaste el de Linux. Es bastante probable. A ver, Scilab, por ahí anda. Ahí va, ahí encontré el ejecutable. Es un éxito. Alguna que otra maña tienen todos estos programas, por ahí, bueno, alguna cosita podría faltar o fallar, pero son muy completos, van mucho más allá de lo que podemos necesitar nosotros, menos en un script tan corto como esto que podemos aprovechar, ¿no? Si tienen algunos problemas de compatibilidad, busquen los Scilab anteriores. Hay por lo menos 2 Scilab estables antes del 6.1.0, si les da algún problema. Funciona en Linux, funciona en Windows, funciona en alguna Mac, si alguien anda con una Mac por ahí, también anda. Y el Octave, bueno, el Octave también creo que está. ¿Es libre ese, profe, o hay que craquearlo? No, el Scilab. El software libre es la alternativa. El Scilab está desarrollado por el Ministerio de Investigación o Ciencia, no sé cómo se llama, de Francia. Así que tiene mucho apoyo económico, que es lo mismo que decir que es un programa, bueno, con mucho desarrollo, ¿no? Mucho desarrollo. No es del nivel de MATLAB en cosas muy avanzadas, pero cuando estamos hablando de muy avanzados tienen que estar ustedes en una empresa muy grande para darse cuenta que Scilab no les sirve, ¿sí? Incluso el Octave es bastante potente para no todo lo que nosotros necesitamos en ingeniería. El Octave sí es más hecho por colaboradores, ¿no? Creo que lo ha iniciado una universidad y hay muchos colaboradores que lo han hecho crecer, ¿sí? Scilab también lo han iniciado algunas universidades, pero francesas, pero lo apoya el Ministerio de Investigación y Ciencia de Francia, así que tiene mucha más plata para hacer, para pagar a los desarrolladores verdaderos que le dedican mucho tiempo. Así que aprovechenlo. Y además es liviano, ¿no? 600 megas instalado debe ser apenas más. El Octave, bueno, no me acuerdo, es un poquito más grande, más gordo. Por ahí lo tengo. Octave, acá está. El instalador es pequeño, ¿ven? 256 megas, pero la instalación
completa del Octave tiene 1 giga o más. Ninguno de los dos demanda mucha máquina. Los dos son modestos y muy potentes, muy buenos ambos. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso. Volviendo a nuestro práctico, decíamos, entonces hemos hecho, o están haciendo ustedes, este práctico de transformadores monofásicos. Recuerden que lo que estamos viendo es el circuito equivalente. ¿Perdón? ¿Qué estamos haciendo y estamos denegando? Pero salen. Vamos, que una... es simplito, no es tampoco nada del otro mundo. No estamos resolviendo un, un sistema re complejo, ¿no? Son unas cuantas ecuaciones de Kirchhoff. Perdón, No, aparte, no te escucho el problema bien. es que no sabemos el teórico no apoya. Bueno, puede ser. ¿Costaba la reflexión? Puede ser, yo no digo que en el teórico lo están viendo, yo sé que no lo están viendo con el nivel necesario de ecuaciones, están viendo conceptual nada más. Conceptual no está mal, pero muy probablemente necesiten un poco más, ¿no? Entonces, usen Fraile Mora, no es que hay que leerse todo el capítulo, hay unos cuantos puntos que son importantes donde se definen estas ecuaciones. Ahora vamos a mirar un poquito, ya que está la de transformadores trifásicos, y va a pasar lo mismo, Juan. Hay muchos conceptos que vos ya manejás y lo que necesitamos es que los refresques, ¿no? Entonces vos ya conocés mucho de esto, lo único que estamos haciendo es aplicarlo a algunas cosas que en particular son importantes en esta materia, ¿sí? Los transformadores ya los conocías, a lo sumo estamos ampliando los trifásicos y su comportamiento particular. Manejo de trifásico, cálculo trifásico también lo hiciste, lo vamos a tener que refrescar, y lo único que estamos haciendo es una aplicación de unas pocas fórmulas relacionadas con el tema, ¿sí? Entonces no son muy difíciles, pero sí necesita que ustedes le dediquen un poco de tiempo. Lean un poco siempre el capítulo. En el capítulo están los planteos para hacer el cálculo. Y, bueno, y un poco de entrenamiento, que yo les voy a evaluar el entrenamiento. Lo estamos viendo hoy en el teórico. Por eso no entendíamos algunas cosas, recién empezamos a entender. Bueno, esto no es muy complejo, pero sí necesita, como todos los temas que uno ve, ¿no? Un poco de atención, estar fresco, tratar de leerlo con la cabeza abierta. Pero la mayor parte de los temas ustedes ya los manejan, solo los estamos combinando. Veamos un poquito de los transformadores trifásicos, así los aprovechamos. Esto es lo que tienen que haber visto ustedes en teórico tal vez hoy, no sé, con el ingeniero Maximiani, no sé qué materia está usando, a él le gusta mucho el Fraile Mora. Hay muchos otros libros también que pueden usar, no hay inconvenientes. En todo caso, el usar solo el Fraile Mora nos ayuda a que la anotación sea similar. Esto sería importante, la forma en que anotamos primarios y secundarios, o mejor dicho, lados de alta tensión y lados de baja tensión. Ya no tanto que primarios y secundarios, sino lados de alta tensión y lados de baja tensión. Estamos utilizando mayúsculas para alta tensión, según la conexión, minúsculas para baja tensión, para la conexión que corresponde. Fíjense que hay una conexión más, la zigzag, no es nada del otro mundo, pero por ahí está dibujada exactamente la conexión zigzag, ¿sí? Sería algo así como decir que tenemos unas 6 bobinas y hay una conexión particular para hacer el zigzag. Es una especie de estrella con brazos torcidos. Después lo vemos. De todos modos, uno por ahí utiliza algunos símbolos que puede haber utilizado en secundaria si estuvieron en un secundario técnico, o si han visto el tema, bueno, en teoría de circuitos, en fin, unos símbolos de una estrella y un triangulito, como si fuera la letra delta, que a veces también se le llama delta en inglés a la conexión del triángulo. Pero estamos aprovechando aquí texto puro, ASCII puro, así que la Y, la D mayúscula, la Y minúscula, la D minúscula, para la conexión que corresponde a estrella o triángulo, ¿sí? Delta, a veces llamada en inglés, por obvias razones, porque es un triángulo en la letra griega. Bien, entonces utilizamos esto, ¿sí? I, D y Z. En cuanto a las conexiones, fíjense que acá tenemos los 3 tipos de conexiones: la estrella con el punto medio, el triángulo que no tiene punto medio o tiene punto medio virtual, y el zigzag, ¿sí? Y el zigzag, que si se fijan es una especie de estrella a la cual tenemos luego cruzado los bobinados para hacerle el resto de la conexión. Sigue siendo una especie de estrella, ¿sí? Sigue siendo una especie de estrella por el tipo de conexión. Tenemos un punto neutro, ¿sí? No lo estamos empleando mucho, pero si entráramos en profundidad con los temas de transformadores y sus conexiones, sí hay conexiones también en zigzag, ¿de acuerdo? ¿Qué decíamos? Bueno, en cuanto a los índices horarios, lo que tenemos que hacer, se utilizan los índices horarios para saber el desfasaje
entre un bobinado, mejor dicho, entre el primario y el secundario, ¿sí? Entre el primario y el secundario suele haber un par de diagramas que se utilizan. Acá tenemos los diagramas, y acá tenemos una superposición de los diagramas, ¿sí? Tenemos el triángulo y la estrella, casi dibujados como la conexión que tienen efectivamente, no por la letra, y teníamos una nomenclatura que ya la habíamos presentado, esto ya lo habíamos presentado, decíamos que la bobina, cuando está en el lado de alta tensión, su terminal se llama en mayúscula, y cuando está en el lado de baja tensión, su terminal tiene el terminal en minúscula, ¿sí? Se usa el prima para decir el que está a contrafase. El de A está en fase y el de A' está en contrafase. Es decir, de este sale la corriente, en este entra la corriente, ¿no? A y A'. A y A'. Aquí tenemos un bobinado, está simplificado en el esquema, ¿no? Así que en este entra la corriente, en este sale la corriente. El A al A'. Eso es un bobinado. Para el A' minúscula, lo mismo, nada más que acá la conexión que tenemos es que está conectado en el A' con el B', con el C' de los otros bobinados. Acá, en cambio, pueden ver ustedes que la conexión se podría decir que es de un extremo de tensión a un extremo sin tensión, de un extremo de tensión a un extremo sin tensión, etc. ¿Sí? Un serie, ¿no? Un serie entre ellos hasta formar el triángulo. ¿Sí? Pueden ver acá por los puntos también el mismo tipo de conexión. Fíjense, la corriente entrante, mejor dicho, para un primario y saliente para un secundario sería el punto, así que tenemos el A mayúscula. El A va conectado al C', ¿sí? Perdón, al C, a ver cómo era, aquí me confundí un poco, perdón. El A al C', ¿dónde está el A al C'? Acá está, el A al C', ahora sí. Del C va al B', del B, perdón, al A', y así. Acá está indicado lo mismo, ¿sí? Si tenemos este tipo de conexiones, bueno, superponemos los diagramas y nos va a dar, tomando el A siempre como referencia, el bobinado A, ¿sí? Tomamos el bobinado A como referencia, superponemos los diagramas, fíjense que acá está el triángulo y acá está la estrella, ¿sí? La estrella. Bueno, ahí podemos medir nosotros el ángulo de desfasaje, ¿sí? Esto no significa que lo van a saber hacer así de buenas a primeras, pero tenemos una serie de variantes de conexiones. A estas conexiones tienen una posición numérica que indica ese desfasaje, ¿sí? Lo indica en realidad en índices horarios. Aquí, lamentablemente, esta copia no se nota bien. Probablemente en alguna otra copia se pueda leer un poco mejor. Creo que la copia más nueva, tal vez, no sé si ustedes tienen la copia más nueva, la sexta edición. La sexta edición creo que está mejor pirateado, y acá esto se lee mejor, ¿sí? Tenemos los índices horarios. Los índices horarios significa contar 12 horas y las 12 horas atribuirlas al ángulo que corresponda, ¿sí? Se utilizan índices horarios, que significan las 12 horas, utilizarlas como índice de guía de los ángulos que estamos midiendo. Si los tenemos conexión triángulo en una, triángulo en otra, y los valores, las bobinas A alineadas, no tenemos desfasaje, así que tenemos desfasaje cero. Lo mismo para el caso que tengamos estrella y estrella, y bueno, el caso que tengamos un triángulo contra un zigzag, ¿sí? Después tenemos un triángulo contra una estrella que sí está girado. Fíjense que este está girado, el A no está alineado con el otro A, y tenemos un índice de 5, ¿sí? 5 por 30 grados, que 30 grados sería el valor de cada hora, ¿sí? Si dividimos, a ver, 360 en 12, ¿puede ser? 360 dividido 12, tenemos 30 grados para cada índice horario. Así que 5 por 30 nos da un desfasaje de 150 grados, ¿sí? Para esta conexión tenemos un desfasaje de 150 grados. Bueno, así pueden ir haciendo el resto de las cuentas. Estas son las conexiones típicas, ¿sí? Todas estas son las conexiones típicas de transformadores industriales. Está en color la sexta edición, mira. Buenísimo. Y además podrán leer convenientemente lo que dice ahí, ¿sí? Ahora yo aquí no la puedo leer, no les puedo mostrar tampoco. Por ahí anda la sexta edición, pero me olvidé de cortar el capítulo para poder verlo mejor. Entonces, acá tenemos los desfasajes en grado, el nombre de las conexiones, según la conexión que tenemos, de primario y secundario, o mejor dicho, de alta tensión y baja tensión. Estos no son primario y secundario, sino alta tensión, baja tensión. Recuerden que mayúscula, minúscula indica alta y baja. Y las posiciones relativas de los bobinados en función de su conexión. Todas estas conexiones son posibles hacerlas en la bornera, ¿no? Si ustedes tienen disponible la bornera de las bobinas, entran a hacer distintos tipos de interconexiones y logran hacer estos desfasajes particulares y esas conexiones particulares, ¿no? Bueno, el hexafásico, perdón, el zigzag solo es posible en el caso de que tengan bobinados particionados. No es el caso de un transformador común. Un transformador común de 3 bobinas en primario, de 3 bobinas en secundario, podemos hacerle
todas las combinaciones I, D, D, I, D, D, I, que correspondan, más los desfasajes, ¿sí? Los desfasajes se dan por la manera en que interconectamos las bobinas, ¿no? Aquí fíjense que hay una secuencia de conexión de las bobinas. ¿Qué tal si hubiéramos conectado en otra secuencia de las bobinas? Bueno, nos da otro desfasaje. Eso es lo que provoca los desfasajes que acá estamos viendo, ¿no? ¿Sí? Eso también hay en Aula Moisan, un asistente de los índices, así que también lo pueden aprovechar. Veamos, a ver, Aula Moisan. Yo creo que también lo tengo bajado, vamos a ver si lo puedo ver directamente instalado. Índices horarios, sí, ahí lo tengo instalado. Bueno, después búsquenlo ustedes en Aula Moisan, es conveniente tenerlo funcionando, ¿sí? O espero que haya la versión en línea, no me acuerdo si hay versión en línea. Seleccionamos una alimentación, ¿sí? Esto es el orden de los desfasajes de la alimentación, ¿sí? Podemos tener otros, ¿sí? Este es el L1, 2, 3. Este tiene otro orden de alimentación. Fíjense que acá tenemos las bobinas ABC, o sea que dependiendo de cómo le demos las conexiones, vamos a tener distintas fases, ¿sí? Por ejemplo, aquí le damos esta. Esta es la tradicional que uno dice, bueno, siempre lo dibuja en fase. Bueno, aquí tenemos bueno, tengo que elegir si aquí, a ver, acá la conexión, por ejemplo, voy a hacer una estrecha. ¿Sí? Ahí está la estrella, fíjense que ahí me generó el diagrama de estrella. Vean aquí le voy a cambiar la conexión. Vamos a hacer L3, L1, L2. Fíjense, L3, L1, L2 significa que a la bobina A le doy el L3, la fase 3. Si hago eso, fíjense que la bobina A está aquí abajo, ¿lo ven? ¿Sí? Está aquí abajo. Entonces ya no va a estar alineada. Por ejemplo, aquí en el secundario voy a alinear con, ya que está, a ver, ¿cuál sería? Tendría que ser esta. No, tendría que ser... Bueno, sí, tendría que ser esta. Ahí las tengo alineadas, ¿ven? Ahí las tengo alineadas. Pero si yo las quiero desalinear, les tengo que cambiar aquí la conexión. ¿Sí? Supongamos que yo estoy usando ahora esta otra. La bobina la tengo aquí, pero las conexiones L1, L2, L3, es decir, de las fases que estoy sacando a partir de esta, es distinta, ¿no? Es distinto orden. Entonces, ahí tenemos los índices horarios de las conexiones. Fíjense de qué. Tenemos índice horario I4. Hay un desfasaje de 4 por 30 grados, 120 grados. Hay un desfasaje de 120 grados entre primario y secundario. ¿Sí? Un desfasaje de 120 grados entre primario y secundario. Y la relación de tensiones, bueno, eso ya lo conocen. Este también está cómodo. Una vez más, es deducible. Hay una sistematización que se puede hacer. Diría yo que también se puede llegar a hacer en algún script simple. Uno alimenta el tipo de conexiones y, bueno, y hace este cálculo que es relativamente sencillo. En el primer momento que uno lo ve, dice, ¿qué diablos hay que hacer? Bueno, al principio utilicen esto, después van a comenzar a acordarse cuáles son las relaciones. Tampoco es que lo vamos a agotar y lo vamos a hacer exhaustivo, pero es muy útil al principio para que esto nos genere las conexiones, hacen las conexiones correspondientes en el orden que corresponda cada uno de ellos. Este también lo podemos cambiar, supongamos que hacemos... ¿Qué tenemos aquí? Vamos a hacer un... ¿Dónde teníamos? Ahí tenemos un triángulo, ¿sí? Un triángulo, el lado A respecto del lado A, y la fase horaria, el índice horario tenemos es de 5. Aquí tenemos unos 150 grados, ¿sí? Podemos cambiar aquí el orden, podríamos poner L1, L2, L3. ¿Sí? Aquí volvemos a seleccionar, supongamos que de nuevo seleccionamos este L2, ¿cómo era? L2, L2, L3, L1, y bueno, y nuestro índice horario pasó a ser ID9. ¿Sí? ID, bueno, ya pueden reconocer, ¿no? El I es la estrella con alta tensión, y el D, el triángulo con baja tensión. ¿Sí? Bueno, no dejen de aprovechar este pequeño programita Aula Moisan para ver los índices horarios y jugar un rato hasta reconocer un poco el patrón, ¿no? No digo que se los aprendan a todos, no es necesario aprender todos, sí que comprendan lo que estamos haciendo. Entonces, cada vez que se crucen ustedes la próxima vez con y la conexión es un ID11, sepan de qué se trata, ¿sí? O sepan reproducirlo y por lo tanto calcular un par de cosas respecto de eso, ¿sí? Un par de cosas. ¿Por qué aquí está vertical y aquí está vertical? ¿Por qué el desfasaje es 11? Porque ustedes tienen que superponer uno contra el otro y van a ver que
cuando miden el ángulo, ahí aparecen las 11 horas, es decir, 11 por, bueno, 30 grados menos que 360, 330 grados, ¿sí? Cuando lo superpongan, tienen que superponerlos desde el centro a la conexión que ustedes tengan. Fíjense que las conexiones aquí están dibujadas, aquí tenemos, ahí está, ¿sí? Cuando lo superpongan, centrados ambos, van a encontrar cómo hacerlo gráficamente. Este procedimiento gráfico obviamente era el procedimiento que se utilizaba cuando, bueno, no se usaban calculadoras, ¿sí? Un procedimiento sencillo, manual. Hay procedimientos para hacerlo sistemáticamente y muy probablemente aquí ya ha sido codificado en este pequeño programa, ¿sí? No es muy difícil, seguro van a encontrar alguna fuente que les permita hacer esa automatización si ustedes quieren hacerlo en un script. No hace falta. Sí. ¿Cómo es el programa de aula monesa? El de índices horarios, en todo caso, ¿dónde es que? Índice horario. Sí, índice horario. Bien, bueno. A ver, software Moisan. Estaba uno de los primeros. Mira, no lo vi. Acá está, índice horario. Sí. No sé si hay software web, veamos. No parece estar en web. Así que, bueno, traten de probarlo en Wine o en Windows. O en una máquina virtual. Si tienen una máquina virtual para alguna otra cosa, métanlo ahí. ¿Profe? Sí. Acabo de hacer el ejercicio 1 de Transfo, digamos, en monofásico. Sí. ¿Quiere que lo mande el grupo de máquinas? ¿El script? O le comparto pantalla del último muestra. Bueno, vamos compartiendo si querés. Y bueno, cualquier cosa lo compartís después para todos. No sé. Dale, lo vemos. Este está en Octave, ¿no? En Octave es. ¿Ahí me escuchan? Ahora te escucho. Declaré las variables sí. que nos daba el ejercicio, calculé el M, fácil, con el índice de relación calculé N1, N1 es S sobre B1N, I2N de manera similar, pero acá directamente reemplacé por B2 por reflexión del primario, y bueno, calculé el pi0, que es el arco coseno de P0 sobre B1N, y directamente para calcular el ángulo de pi0 y acá usar el seno, directamente para calcular las corrientes, y bueno, después la resistencia y la reactancia y después el flujo. Y si lo corro todo esto, directamente me salen todos los resultados. Excelente, muy bueno. Compartirlo al MS y bueno, que lo aprovechen y que aprendan también a partir de ese a hacer, bueno, unas variantes de eso, ¿sí? Para cada ejercicio. Supongo que es un patrón, así que no van a cambiar más que los valores iniciales y salvo, bueno, evidentemente no está completo porque solo están probablemente una reflexión. Bueno, puede estar la otra que pida algún otro de los claro, estaría bueno hacer la otra, digamos, con reflexión al secundario. Claro. Sí, no estaría mal si quieren, no sé, hacerlo en grupos, alguna colaboración para que hagan un script un poco más completo, pero este es un lindo punto de partida. Incluso yo voy a ver su experimento un poco si me dan tiempo. Perfecto. No, profe. Bueno, gracias. Pasarlo lema ahí en los archivos, yo también voy a ver si me lo descargo y a partir de eso hacemos alguna cosa un poco más completa, tal vez más que cubra los otros casos. Gracias, Nahuel. De nada, profe. Bueno, ¿dónde estábamos? Acá en Freire Mora. Entonces decíamos, esto es índices horarios, esto es un informativo de las fases relativas entre las conexiones de alta tensión y baja tensión y la nomenclatura que se utiliza, ¿sí? Recuerden que estas nomenclaturas son relativamente viejas, entonces han sido elaboradas en el tiempo que uno utilizaba una serie de reglas mnemotécnicas y usaba también muchos procedimientos gráficos para deducir una buena parte de las conexiones. También ese circuito equivalente que hemos trabajado es del mismo estilo. Simplifica lo suficiente como para que manualmente uno muy rápidamente obtenga un comportamiento esencial de estos elementos, ¿de acuerdo? Este script que recién, por ejemplo, Nahuel nos mostraba y que también han usado muy probablemente Mauricio y Jesús, que han hablado hace un rato,
está muy cómodo, ¿por qué? Porque uno ya aprendió esto, sí, lo automaticemos. Entonces ahora sometemos cada uno de ellos a un poco más de avance de cálculo y pasamos a la siguiente etapa. Esta etapa es la siguiente, es el transformador trifásico, ¿sí? Esta etapa es la siguiente, el transformador trifásico. Sería muy interesante llegar a hacer después un script verificador para el transformador trifásico. Así, por ejemplo, hay una serie de cálculos que ustedes también los conocen desde teoría de circuitos 1 o 2, muy probablemente, que son los de equivalencias de estrellas a triángulos, a tensiones de fase, tensiones de línea, corrientes de fase, corrientes de línea. Si eso lo estandarizan, se hacen un script que les estandarice ese tipo de cálculos, rápidamente van a poder hacer los cálculos sin errores sonsos, ¿sí? Sin errores sonsos que uno comete, más que nada porque las fórmulas se parecen mucho, uno mete el raíz de 3 donde cree que va y tal vez no iba en ese lugar porque ha confundido una fase por una línea, un primario por un secundario, en fin, ¿sí? Bueno, aquí hay una buena cantidad de principios, vamos a las partes que nos interesan para que apliquemos lo que estamos buscando hacer. Yes, veamos, creo que lo tenía marcado, por ejemplo. Acá está. Tensión, índice de carga, rendimiento, letras de clasificación de los trafos, bueno, si hemos pasado índice horario, conexión del trafo trifásico, bueno, las conexiones ya las conocen, la II, la conexión ID, la conexión DI y la conexión DD, la conexión, la Z, que aparece por ahí. No dejen de pegar una leída, ¿sí? Para recordar lo principal de cada una de las conexiones. ¿Hay alguna particularidad que hace que estas conexiones tengan una preferencia, ¿sí? O un uso, o un comportamiento típico, ¿sí? Están resumidos, así que ya en el libro están resumidos. Les recomiendo leerlo después, un ratito, a esas conexiones, ¿sí? Aquí hay unos ejercicios, muy, muy simples para ir haciéndose de nuevo con el manejo de las raíces de 3 donde corresponde, ¿sí? Las potencias aparentes, las tensiones medidas en una prueba simple de alimentación. Esas pruebas son las que hemos hecho. Recuerden ustedes que la prueba de ensayo de vacío, ensayo de corto, teníamos básicamente un medidor de tensión aplicada, un medidor de corriente insumida o saliente, y un medidor de potencia activa insumida, ¿sí? Evidentemente ya con tensión y corriente podemos andar obteniendo nuestra potencia aparente de ese transformador, al menos en el momento del consumo, no el nominal. El nominal, acuérdense que es un detalle de trabajo del transformador. El transformador va a tener una potencia nominal que en principio podría considerarse una potencia máxima de trabajo sin arruinarse. Y en cambio nosotros vamos a estar pudiendo calcular con la tensión leída y la corriente leída, la potencia aparente que está desarrollando o consumiendo ese transformador, ¿sí? Bueno, tenemos la conexión de estrella-estrella y sus relaciones, la conexión triángulo-triángulo, la conexión estrella-triángulo, la triángulo-estrella, y ahí se acaba porque las Z son un poco más elaboradas y no las vamos a trabajar nosotros en particular. Pero sería muy interesante que ustedes no dejen de recalcular estas cosas, son muy simples, algunos hasta a veces dice, no, esto, si ya me lo sé, no lo hago. Háganlo manualmente, repásense los raíces de 3 donde van, háganse la ecuación, acá no está escrita la ecuación, escriban la ecuación, entonces eso les va a dejar el patrón de estas ecuaciones y siempre van a estar sabiendo qué relación deben aplicar cuando se presente el caso, ¿sí? Estamos del lado del primario, estamos del lado del secundario, estamos del lado de alta tensión, estamos del lado de baja tensión, estamos del lado del triángulo, de la estrella, queremos llevar una estrella a un triángulo a una estrella, y son unas pocas combinaciones, pero entran a multiplicarse y uno comienza a perder referencia de qué ecuación usan. Así que conviene que ustedes se hagan unos cálculos con estas simples ecuaciones, ¿sí? Estas son las conexiones. Vamos a el punto que nos interesa, y es la equivalencia de un sistema trifásico a un sistema monofásico, ¿sí? Tenemos aquí ya un ejemplo directamente hecho, y el ejemplo nos da la pauta de cómo trabajar. Así que es un ejemplo muy práctico. Les estoy recomendando realizar este ejercicio, seguir el ejercicio primero, realizarlo después, para saber cuáles son los pasos, ¿sí? Los pasos están aquí detallados completamente. ¿La idea cuál es? Tenemos ahora, como en potencia, un transformador trifásico con el cual trabajar. Podemos hacer de este transformador trifásico un modelo equivalente que nos permita ahorrarnos mediciones en un sistema real y por lo tanto directamente trabajar con el circuito equivalente. Sí, la respuesta es sí. El sistema equivalente, el modelo equivalente, es un transformador monofásico, es decir, un equivalente de una fase de ese transformador trifásico, pues se supone que si está balanceado y es estable el funcionamiento de ese transformador, una fase nos basta como
modelo. Las otras 3 fases tienen que actuar análogamente a la primera, que tomemos de referencia, ¿sí? Así que no es mucho más que eso. En principio, lo primero que se nos va a presentar como una pequeña dificultad son la serie de relaciones trifásicas. Así que ahí es donde tenemos que trabajar adecuadamente las equivalencias de triángulos, estrellas, y tensiones de fase, tensiones de línea, y corrientes de fase y corrientes de línea. Una vez que ustedes las estipulen, y más si se hace en un script, ni qué decir que en un script queda hecho al principio, y no van a fallar nunca. Manualmente, bueno, se tienen que hacer una especie de arreglo de memoria. Yo sabía tener, a ver, no sé si tengo por acá, un ejercicio típico en el que tenía tabulado. Sí, aquí lo tengo. Bueno, tabulado cada una de las ecuaciones son siempre las mismas. Entonces me tabulé para estrella, sería estrella, triángulo, triángulo, estrella, triángulo, triángulo y estrella, estrella. Las ecuaciones van a ver que tienen un patrón tal que se quedan en una pequeña tabla, y después lo hacía yo por tabla. Manualmente lo hacía por tabla. Sí, acá lo tengo hecho yo en varias hojas, varios de estos ejercicios que hemos hecho, por ejemplo, el año pasado. Todos los del Fraile Mora. Me los hacía directamente en una tabla, estaba con la calculadora, un poco tedioso, pero ayuda a memorizar. Me ponía a hacer cada uno de los cálculos según el patrón de tabla, ¿no? Entonces, no hay sorpresa si uno se hace un pequeño esquema de esto. Este es el manual, es en script, bueno, es mucho más simple porque queda prescrito y uno hace la carga adecuada de los valores. No quiere decir que la carga adecuada de los valores es simple, deben hacer coincidirlo con el que corresponde, ¿no? Entonces, solo a modo de terminación, en todo caso, después vamos a ver si en la clase que viene hacemos el seguimiento de este ejercicio para hacer nuestro primer ejercicio de transformadores trifásicos, ¿sí? Transformadores trifásicos, hay un práctico pendiente de ese, todavía no lo he subido, lo vamos a disponer la clase que viene a partir de que, bueno, revisemos este ejemplo con detenimiento, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Repito la idea. Vamos a directamente en nuestro parcial, si no me equivoco, vamos a estar trabajando directamente con transformadores trifásicos. Lo que hemos hecho de monofásicos sí que nos sirve, pero primero debemos hacer la conversión de tensiones de fase o de línea a lo que nos corresponde utilizar para hacer el equivalente monofásico. Una vez llegado al equivalente monofásico es lo que hemos venido haciendo en el práctico de monofásico. Estos también los vamos a poder verificar con el aula Moisan, o si tienen ese script o un script similar que les verifique el cálculo, mejor para que sea sistemático. Pero sí es muy importante que ustedes comprendan lo que estamos haciendo. Creo que hay un auxiliar más que me estoy olvidando, debe ser el auxiliar de... Sí, de trifásico. Déjenme mostrar el de Moisan antes que se nos acabe la clase. Circuitos trifásicos, triángulos, sí, este. También es un simulador, y un simulador a fin de cuentas no es otra cosa que un precálculo hecho, así que un script es equivalente a esto. Si el script tiene los valores iniciales y da por cálculo los valores finales de los equivalentes de estrella y triángulo, ya está. Es lo mismo que este tipo de circuitos de simulación, ¿sí? No es mucho más que eso. Nada más que este es un poquito más gráfico, nada más. Miren ustedes, en este nosotros sometemos una fuente trifásica con una carga trifásica, ¿sí? Una fuente trifásica con una carga trifásica. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esta carga trifásica es un modelo del transformador que estamos conectándole, o si quieren de un motor que le estemos conectando. Así que si nosotros conocemos las corrientes relativas o las impedancias relativas de cada una de estos elementos, podemos saber el equivalente de estrella o de triángulo y si verifica o no nuestro reciente cálculo. Es decir, repito, que si ustedes tienen una alimentación particular de esos transformadores que vamos a tratar trifásicos, como estrella o como triángulo, pueden acá verificar que la conversión que han hecho sea la correcta. Les va a dar la medida de corriente justa, o la medida de corriente dividida por 3 va a ser la que corresponde, ¿no? Hay una relación de 3 que aparece mucho entre triángulos y estrellas. La corriente es 3 veces mayor en una conexión que en la otra, y ese tipo de relaciones las van a poder verificar aquí muy rápidamente. O lo que es lo mismo, si ustedes se hacen en un script de cálculo, si ya lo tienen tabulado, también les tienen que dar la misma relación, ¿sí? Esas conversiones estrella-triángulo, o viceversa, van a ser fáciles de reconocer que estén bien hechas si ustedes las automatizan, las sistematizan si es manual, o las prueban en este programa también, ¿sí? Entonces les recomiendo circuitos trifásicos en triángulo. Esto permite verificar la equivalencia estrella-triángulo y sus valores de corriente y tensión. El otro era índices horarios, ¿sí? Les permite hacer la conexión que corresponde y darle el desfasaje o la conexión que es equivalente a cada uno de esos índices horarios. Este no es demasiado importante, pero en algún que otro problema puede ser útil. Y bueno, sin duda, el final que nos va a permitir verificar ya el
equivalente monofásico del trifásico, ¿sí? Vamos a comenzar por el trifásico, vamos a decir, bueno, la estrella de triángulo se nos transformó en esto, está en valores correctos, ahora lo someto a su modelo equivalente, obtengo los valores del modelo equivalente, los puedo comprobar en un programa como este, o en un script bien logrado, no dejen de verificar que su script haya logrado, pueden verificarlo con el mismo, la Moisan, o bueno, hacer un seguimiento un poco más puntual de su script, ¿no? Que si lo llegan a compartir, muy probablemente lo tengamos verificado entre varias personas aquí, y les pueda servir de patrón de cálculo, ¿sí? Lo más importante de esto es que ustedes, fíjense que aquí mucho software es probable que le esté haciendo parte del cálculo, pero ese no es el punto importante. El punto importante es que ustedes sepan plantear el problema, sepan usar las herramientas que correspondan, si ustedes llegan a usar software para resolver los ejercicios que se les den. Pero es muy importante que hayan identificado las magnitudes que corresponden poner en cada uno de esos pasos, ¿sí? En eso estaría mucho de haber comprendido el tema, ¿sí? Desde el punto de vista práctico serían los cálculos y haber llegado al valor final, pero desde el punto de vista teórico sería que ustedes conceptualmente han comprendido cuáles son los pasos, cuáles son las equivalencias de modelo a modelo, por ejemplo, las equivalencias de triángulo de estrella, transformar uno en el otro cuando corresponda, para simplificar generalmente, y generalmente lo llevamos a estrella, así que es muy común llevarlo a estrella, sin importar qué conexión sea originalmente, y finalmente terminar nuestro modelo equivalente del transformador aquí. ¿De acuerdo? De pronto entonces les voy a publicar el ejercicio de prácticas de transformador trifásico para la semana que viene, y la semana que viene vamos a ver si nos dejamos buen tiempo para ver este ejercicio en particular, que es un modelo de resolución. ¿Sí? Buenísimo, profe. Bueno, Nahuel, ¿pasaste en el chat el M tal vez? O no sé si lo pasaste por otro lado. ¿La escribí, profe? Por el chat del encuentro de máquinas. Dale, ahí lo paso. Dale. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún detalle más que me estoy olvidando? No sé. Bueno, no se olviden de hacerme entonces el presente, 4R algo, legajo, nombre, en el chat. Estamos grabando, así que queda registrado. No se olviden. Entonces eso, y bueno, no dejen de dedicarle un tiempito. Estos prácticos no son difíciles, no dejen que se les acumulen, son fáciles. Circuito magnético son unas ecuaciones que, bueno, tal vez uno no recuerda al principio, hay que repasarlas, están todas referenciadas al capítulo que corresponde. Hagan esos ejercicios, son pocos. Hay más ejercicios para hacer, conviene hacer un poquito más para estar entrenado para el parcial. Lo mismo con los de trafo, tienen el práctico de laboratorio que permite verificar los cálculos que ustedes han hecho en el práctico de trafo. Otra manera sería lo que han sugerido algunos de sus compañeros, aprovechar Scilab, Octave o MATLAB, hacerse un bonito script de cálculo directo, como si fuera una calculadora mejor que esta, y hacer directamente ahí, es muy, muy cómodo. Bueno, no quiere decir que no puedan introducir errores, así que traten de verificar bien sus pasos de solución. Y hecho eso, no dejen de ir viendo los prolegómenos a este tema. Como un circuito de trifásico lo llevamos a un monofásico, no es más que mirar una de las fases, pero para mirar una de las fases hay unas conversiones que hay que realizar previamente, generalmente a estrecha, ¿sí? Así que manejar el raíz de 3, manejar tensiones de fase, tensiones de línea, corrientes de fase, corrientes de línea, y los equivalentes entre las dos conexiones es fundamental, ¿sí? Hay algunos auxiliares de software que aquí les he presentado, los del aula Moisan, no están nada mal. Índices horarios, relación para cálculos trifásicos, ¿cómo se llama ese programa? No me he olvidado. Circuitos trifásicos en triángulo, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? Bueno, el propio de circuitos equivalentes monofásicos. Había 3 versiones, por lo menos, la que está en línea. Esta que es la que tiene los 2 circuitos equivalentes y la que tiene un solo circuito equivalente. Seguramente les puedan dar o en línea, o en Wine, o en Windows, ¿sí? O máquina virtual, en fin. Aprovechen esos materiales, no dejen de hacer la práctica, no dejen de referirse al teórico con ecuaciones, y este es el teórico con ecuaciones mínimas, que les permite, bueno, resolver estos casos, y más allá del tema conceptual, hacer la manipulación que corresponde, ¿sí? Importa mucho en el parcial que las ecuaciones estén completas, importa mucho que los cálculos estén bien realizados con sus unidades, que son los puntos de verificación principal de cuando, bueno, hagamos un parcial de esto, ¿sí?
antes del fin de cuatrimestre estaremos tomando un parcial que va a incluir los temas de circuito equivalente trifásico, de transformadores, perdón, de circuitos magnéticos y un poquito de ladder. ¿Sí? Bueno, eso por pronto. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que me haya olvidado? ¿O algún comentario? ¿Algún chiste que quieren contar? No sé. Profe, ¿el parcial puramente práctico o va a tener alguna pregunta teórica en alguno de los ejercicios? No, no tiene preguntas teóricas este parcial. Todo práctico, una resolución de ladder, bueno, y ejercicios relacionados con los temas vistos de circuitos magnéticos y el más completo, transformador trifásico. Buenísimo. Prepárense entonces con los prácticos, es solo un envión. El resto está en el propio capítulo del Fraile Mora que corresponda con el tema. Hay muchos ejercicios ahí. Afiancen su manejo de ecuaciones, cálculo y, bueno, verifiquen que lo que han hecho está bien. ¿Sí? Scripts o Aula Moisan, en fin, seguramente hay unas cuantas maneras de corroborarlo. ¿Por qué no compartir con sus compañeros? Bueno, también sirve. Pero traten de verificar con algo para no cometer el mismo error varios de ustedes juntos. ¿Sí? A veces uno comparte el error y cree que lo ha hecho bien. Bueno, por lo pronto, eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Buenísimo, profe. Nos vemos. Buenísimo, profe. Nos vemos. Aprender el fuego ahora. Adiós, profe. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe.